Hola familias, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a la varita mágica de Eddie, versión familia, versión crianza y familia. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez escuchamos más, los hijos e hijas altamente sensibles, este tema del PAS. ¿Qué significa realmente? ¿Es un problema? ¿Cómo acompañamos sin sobreproteger? Bueno, para dar cuenta a todas estas preguntas y a mucho más, hoy nos acompaña Andrea. Bienvenida, Andrea, terapeuta, Gracias, especialista en infancia y adolescencia aquí en EDI. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es esto del PAS? ¿Qué nos traes? El PAS, persona altamente sensible, ¿no? Que cierto es que últimamente se escucha mucho este término, ¿no? Pero a veces es como, ¿pero qué significa del todo, ¿no? Aquí lo primero que me gustaría aclarar es que la alta sensibilidad no es un trastorno, que muchas veces, ¿no? Aquí está un poco en la línea de no sabemos qué significa, qué no significa. Entonces, más allá de etiquetar, vamos a precisamente hacer lo contrario, desetiquetar, entender realmente qué significa esto y, bueno, cómo podemos adaptarnos, ¿no? A una persona que sí es altamente sensible y especialmente, pues, adaptado a la familia. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos sensibles, ¿no? Y está por aquí Everest. Está por aquí Everest reclamando, sí. Entonces, bueno, no es un trastorno, es un rasgo temperamental. Según la investigación de la psicóloga Elaine Aron, está presente en aproximadamente un 15-20% de la población, que en realidad es un porcentaje importante. Bastante elevado, ¿no? Pues con más motivo vamos a darle visibilidad. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Ya está aquí Everest, nuestro gato terapeuta. Sí. Para los que no lo sabían, tenemos aquí un gato terapeuta que, bueno, nos ayuda también con estos niños y niñas sensibles aquí en EDI, sí, a conectar desde otro punto, ¿verdad? Sí. Parece un gato sensible, ¿no? También. Sí, lo es. Sí. La verdad que sí. Bueno, volviendo un poco a lo que nos viene aquí, no estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de una persona altamente sensible, no estamos hablando de algo raro ni patológico. Vamos a desmitificar un poquito por aquí, sino una forma diferente de procesar la información y las emociones. Esta justo es la clave. Y esto es lo que vamos un poquito a ver. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad ellos procesan la información de una forma más profunda, más detallada, con mayor sensibilidad a estímulos tanto internos como externos, ¿no? Son como muy observadores, se dan cuenta de pequeñas sutilezas que a lo mejor pues en el día a día otras personas no ven, ¿no? Pasan igual por alto. Entonces también hay algo bonito, ¿no? En esto y ahora veremos, ¿no? Adelanto, ahora veremos. Muy bien. Ok, entonces Andrea, estamos hablando de que un niño o una niña altamente sensible siente más fuerte. Aquí lo que en realidad pasa es que siente de forma más profunda, como hemos dicho. ¿No? ¿Esto qué significa? No, esto no ocurre porque sí. Esto ocurre porque en realidad su sistema nervioso es el que procesa la información de forma más profunda, ¿no? Aquí Elaine Aron, que es la psicóloga que comentaba antes, habla de 4 características clave y lo llama como el modelo DOES, o DOES, o como lo queramos llamar, ¿no? Sí. Aquí cada sigla, ¿no? Pertenece a una característica. La primera es la D, que es el procesamiento profundo de la información, justo lo que veníamos comentando, ¿no? Que esto es una cosa que se da en niños y, bueno, en personas altamente sensibles. La segunda sigla sería la O, es la sobreestimulación. Muchas veces vemos que estos niños se sobreestimulan con facilidad, ¿no? Cuando hay muchos estímulos, de repente, ostras, me bloqueo, no sé muy bien cómo, ¿no? Y ahora veremos que aquí el entorno tiene un papel fundamental. Esto ahora lo comentaremos. La siguiente letra sería la E, ¿no? Y es la capacidad de la empatía, ¿no? Tienen una gran empatía y una reactividad también emocional, ¿no? Aquí son como muy profundos también. Y luego la última es la S, que son sensibles a estímulos sutiles. Los ruidos, los cambios de tono, los ambientes, ¿no? Que esto también vemos muchas veces en sesión. No sé a ti, Raquel, pero yo cada vez me encuentro más casos así. Y bueno, en realidad son niños también, ¿no? Podemos detectar que preguntan mucho, que piensan antes de actuar, que notan cosas que otros no notan, lo que decíamos antes, ¿no? Esas pequeñas sutilezas, pequeños detalles. Y bueno, desde aquí esto en realidad puede ser una fortaleza enorme. Y eso es un poco también lo que vamos a ver un poco a lo largo del podcast. Si se comprende bien, que muchas veces aquí es un poco lo que falta, ¿no? Ostras, no acabo de entender estas características, cómo podemos ayudar, cómo no podemos ayudar. Y desde aquí, como te he dicho, el entorno tiene un factor clave para ver un poco para que el niño aprenda cómo me conozco y qué hago con esto que ya conozco de mí. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer que ese entorno también potencie.
Fíjate, Andrea, porque estás hablando de estos niños altamente sensibles y a mí me conecta, ¿no? Con los niños neurodivergentes, TDAH, TEA, que quizás también tengan, ¿no? O experimenten esta sensibilidad. Es importante también que los que nos escuchan, papás y mamás, entiendan que pueden tener cosas en común, pero no son lo mismo, ¿sí? Que realmente un niño TEA o un TDAH tiene más cosas, aparte de esa sensibilidad o esa manera distinta de procesar que al final tienen todos ellos. Y un poco siguiendo todo esto, Andrea, ¿cómo podemos identificar si nuestro hijo o hija es altamente sensible sin etiquetar ni patologizar? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí es importante justo que vayamos a esto, ¿no? No buscamos etiquetar, sino, bueno, entender de forma más amplia cuál es el mundo de nuestros hijos, especialmente el mundo emocional, ¿no? Que la sensibilidad aquí está muy ligada, y vamos a buscar qué podemos hacer para acompañarle. Vamos a poner este foco, ¿no? Algunas señales habituales que podemos ver que nos dan un poco estas pistas, pues bueno, a veces se abruman en ambientes muy ruidosos con mucha gente, ¿no? Esto que comentaba antes. O necesitan tiempo para adaptarse a cambios. Aquí va a ser muy importante la anticipación, ¿no? Para que ellos pues, poco a poco se tranquilicen, buscan esa seguridad y desde ahí sepan qué es lo que vaya a ocurrir. Les afectan mucho las críticas, ¿no? Luego comento una metáfora donde esto se ve muy, muy directamente. Son muy empáticos, ¿no? Eso también lo hemos comentado antes, incluso con animales o con personajes de cuentos. Ya no solo persona a persona, sino más allá. Son muy empáticos aquí. Se emocionan profundamente con cosas que a otros les pasan desapercibidas. Esto que decíamos, ¿no? De se fijan en detalles, hay cositas que de alguna forma les conectan más y desde ahí pues se emocionan en realidad, ¿no? Y conectan ahí con la emoción. Pero cuidado, no todo niño intenso es altamente sensible. No todo niño que tiene emociones elevadas o que no es altamente sensible. Esto es importante también que lo veamos. Y no necesitamos poner una etiqueta para acompañar mejor. Esto es lo que decía. No hace falta el decir, vale, mira, pues ya he detectado, es altamente sensible, entonces... No. Simplemente con que encontremos estas características ya podemos ayudarle como a lo mejor él necesita, ¿no? Lo importante no es el nombre... Bueno, sino entender que hay niños que necesitan más tiempo, más cuidado, más calma, más validación, y a esto es a lo que en realidad vamos a adaptarnos nosotros. Y ese entorno va a ser muy importante, como veíamos antes, para que pueda crecer con sus características y con sus necesidades de forma natural. Y eso también le va a ayudar también, si el entorno le valida, ¿no? A validarse él y a poder expresar desde ahí. Muy bien, muy bien. En tu experiencia o en tu opinión, Andrea, ¿cuál es el mayor error que cometen los adultos al acompañar a una niña o a un niño altamente sensible? Pues aquí en realidad, Raquel, suelen darse dos extremos. El primero es minimizar, ¿no? No lo sentimos tan importante o a lo mejor no tenemos esa visión, no es para tanto, eres demasiado sensible o a lo mejor, mira, pues no pasa nada, esto lo vamos a poner de otra forma. Cuidado aquí porque en realidad restar importancia pensando que así va a sentir menos, pues no es del todo adecuado, ¿no? Y por otro lado, el sobreproteger, ¿no? Que esto comentábamos también al inicio, nos decías por ahí, evitar cualquier situación incómoda porque pensamos que de esa forma no estamos cuidando que pueda sentir demasiado y que así se abrume. Pero claro, cuidado también porque en este lado le estamos impidiendo, ¿no? Estamos evitando que pueda experimentar eso y que en realidad aprenda a gestionar sus emociones. Entonces es aquí cuando, bueno, el foco, ¿no? Ninguna de estas dos ayuda en realidad. Lo que ayuda es el acompañamiento, ahora veremos, ¿no? Cuando minimizamos, el niño aprende que lo que siente está mal y cuando sobreprotegemos, aprende que no puede gestionar el mundo él solo. Claro, que no es capaz. Entonces desde aquí nos vamos a los extremos, ¿no? Lo que tenemos que darle en realidad es seguridad. La clave, ¿no? Está en validar esa emoción y desde esa forma es como este niño o esta niña va a sentir esa seguridad. Es acompañar, ¿no? A entender su mundo y a enfrentarse a esas situaciones que a lo mejor pueden hacer que sientan más profundamente, pero de forma segura. Bueno, y Andrea, ¿qué herramientas prácticas pueden usar los padres y madres para acompañar mejor? ¿Qué recursitos prácticos nos traes? Vale, aquí entramos en lo práctico. En lo práctico de lleno. Lo primero, como hemos comentado antes, es anticipar los cambios. Explicar antes lo que va a pasar, a ellos les reduce muchísimo la sobreestimulación del momento, ¿no? De qué ocurre. Luego es crear espacios de calma. Eso también les va a ayudar un montón. Un rincón tranquilo en casa donde puedan regularse cuando a lo mejor estén sintiendo, ¿no? De forma muy elevada. Eso les va a ayudar también a bajar revoluciones. La tercera sería enseñar regulación emocional, súper importante.
desde aquí, ¿no? Esa forma de acompañar para darle herramientas a nivel emocional, que aquí vemos que sienten mucho. Respirar juntos, poner nombre a lo que sienten, poco a poco que vayan detectando qué es esto que estoy sintiendo y, oye, una vez ya lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo regular yo esto que estoy sintiendo? Uy, qué susto, nos ha pegado Everest que ha entrado. La cuarta técnica sería respetar los tiempos. Esto es súper importante, no obligar a exponerse de golpe, pero sí acompañar que lo hagan progresivamente, y esto va a ser muy necesario, porque si no tampoco van a saber cómo sacar, ¿no? todo eso que están sintiendo. Pero es importante que sea progresivamente. Y la última sería cuidar el lenguaje. Esa es muy importante. Sustituir el eres demasiado sensible por, bueno, entiendo que esto te afecta, ¿no? Y centrarnos un poco en, ostras, esta situación, aunque parezca pequeñita, aunque de primeras no entendamos por qué le puede afectar tanto, no quedarnos ahí en realidad. Ver la emoción que está sintiendo y validar esa emoción, más allá de la situación, ¿no? Porque puede ser una situación grande, una situación pequeña, pero en realidad la emoción es la que está sintiendo y es esa emoción la que tenemos que validar. Muy bien, muy bien. Con todo, Andrea, ¿puede ser una fortaleza la alta sensibilidad? Definitivamente sí, muchísimo. De hecho, son niños con gran capacidad de empatía, de creatividad, de reflexión, ¿no? Porque en realidad conectan mucho con los detalles, con las cosas, y desde ahí también interiorizan un montón. Y con una profundidad emocional. Por eso decíamos, ¿no? Esta parte de las emociones, pues eso, hacen que conecten profundamente. De hecho, a veces puede ser abrumador, pero bien acompañado puede ser realmente bonito. Y esa es un poco la parte, ¿no? Que a veces no logramos ver, porque es difícil, ¿no? llegar ahí, y al final, una vez llegamos, ostras, mira, si en realidad lo entiendo, me valido yo también, ¿no? Que esto al principio, cuando somos peques, como todo, ¿no? Viene desde fuera. Cómo me enseñan a hacerlo es como luego yo aprendo a hacerlo conmigo. Si consigo este punto, realmente se convierte en una fortaleza e incluso la puedes disfrutar, ¿no? Aunque, bueno, con ciertas formas de regular, pero sí que se puede disfrutar. El problema en realidad no es el rasgo, el problema es cuando el entorno no acompaña, no entiende la situación, o de alguna forma nos vamos un poco a estos dos extremos, ¿no? Que muchas veces es de forma inconsciente. Esto también es importante que lo veamos, ¿no? Que no queremos culpabilizar, que va. O sea, no estamos preparados tampoco para, no se habla mucho de esto y no estamos preparados ni para entender lo que es, ni para saber cómo gestionarlo, y muchísimo menos para que ellos también lo sepan hacer. Claro, porque además hasta ahora la gente sensible pues es aquella asociada además con la debilidad. Sí. Entonces esto, bueno, pues es un reaprender, reaprender a estar con la sensibilidad y con la vulnerabilidad de una manera distinta, ¿no? Y acompañar a nuestros hijos e hijas a verse desde ahí en un potencial. Sí. Qué bonito. Sí. Desde aquí hay una metáfora que yo creo que nos ayuda a verlo todo mucho más claro, ¿no? Para esto que hablábamos de justamente aprender cómo podemos, creo que esto nos va a ayudar mucho. Y es una metáfora de un jardín, ¿no? Vamos a pensar como en un jardín, todo el mundo tenemos nuestro jardín, vamos haciendo crecer cosas, ¿no? En el caso de los niños sensibles o de las personas sensibles, cuando hay una alta sensibilidad, en ese jardín el terreno es muy fértil, ¿no? Entonces, claro, todo lo que vayamos a poner en ese jardín crece más. Si hay una crítica, esa crítica duele más. Si hay mucho ruido, mucha tensión, también se puede saturar más. Pero si hay comprensión, si hay acompañamiento, si realmente el entorno entiende y fomenta, ¿no? Eso, también florece más. Entonces esto en realidad es un poco esto, ¿no? Que al final no se trata de debilidad, desde luego, que muchas veces se asocia, ¿no? Sino, bueno, también podemos encontrar como un equilibrio, y si conseguimos ese punto justamente, pues bueno, esos niños desarrollan esa capacidad de conectar, de imaginar, de crear, de sentir, de transmitir al final y conectar, no solo con las personas, sino con el entorno que nos rodea, que también es muy, muy importante, ¿no? Y cuando el entorno es seguro, que es justo lo que decimos, esa profundidad es cuando se convierte en fortaleza. Qué bonito. Porque desde ahí le estamos dando a nuestro hijo, ¿no? la capacidad o la oportunidad de entenderse, de cuidarse y de ver en realidad que no nos quedamos solamente en eso que hace que se sature más el jardín, que ese jardín duela más o cueste más, sino, ostras, también hay un punto muy bonito que si me están potenciando, yo también voy a aprender a cómo hacerlo crecer, ¿no? Y desde ahí, ostras, parece que florece mucho.
Qué bonito, Andrea, precioso, precioso, de verdad. No sé, un último consejo, polvo de estrellas de nuestra varita mágica. Sí, aquí creo que el mensaje importante no sería que no necesitamos que nuestros hijos o hijas sientan menos, sino que necesitan aprender a sentirse seguros sintiendo. Qué con bonito. Esta característica. Pues nada, recursitos has dado para ello sí. A nuestros papás y mamás que nos escuchan. Muchísimas gracias. Si algún papá o mamá quiere preguntarnos cualquier cosa, ahora mismo en descripción pueden dejarnos cualquier mensaje, si no en redes sociales también. Estamos aquí para escucharos y para ayudaros. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Raquel.